Poner por obra lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ir, mis hermanos, en nuestras Biblias. Déjenme encontrar Ahí está. Primero de Pedro, capítulo 2. La primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 5 al 10. Y luego vamos a estar orando para que Dios bendiga esta enseñanza. Si gusta, se ponen de pie y así leeremos estos versículos. Y ya de pie vamos a orar, que Dios bendiga lo que vamos a hablar en el día de hoy. Primero de Pedro 2, versículos 5 al 10. Dice la Biblia: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra y gracias por la libertad que tenemos en esta nación para poder adorarte y alabarte libremente, sin estorbo, sin impedimento. Y deseamos que siempre sea así, Padre, que podamos venir y congregarnos y gozarnos en ti, Señor. Y gracias por la habilidad que tenemos en esta mañana de hacer exactamente eso. Bendiga a los que están enfermos en esta mañana, Señor, con algún malestar, alguna dolencia, que te los guarde, los bendiga, Señor, que los restaures y que pronto estén de regreso. De igual manera pedimos por los que están fuera del país o fuera del estado, que los guardes también, Señor, su entrada, su salida y su retorno para con nosotros. Bendiga a todo oyente en esta mañana y en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El apóstol Pedro describe un contraste en estos versículos. Por un lado tenemos aquellos que no creen en la piedra. La piedra, mis hermanos, es el mismo Jesucristo. En versículo 6 es llamado la principal piedra del ángulo, la piedra escogida, la piedra preciosa. Pero lamentablemente no todos creen en esa piedra. Hay quienes son desobedientes, como dice el versículo 7, aquellos que rechazan esa piedra que es el Señor Jesucristo. Esas personas que rechazan a Jesucristo, que no creen en esa piedra viva que es Cristo Jesús, moran en las tinieblas, ya que rechazaron la luz que viene de Cristo Jesús. Pero el otro grupo que encontramos en verso 7 son los que creen en esa piedra. Son describidos como creyentes y obedientes. En verso 9, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo elegido, un pueblo santo. Este pueblo también en verso 10 ha alcanzado misericordia y es llamado el pueblo de Dios. Todo esto es introducción al mensaje que pienso traer en esta mañana. La Biblia tiene mucho que decir sobre la luz y las tinieblas. Específicamente en esta mañana quisiera enfocarme en esa frase que está al final del verso 9, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que vemos aquí
es la transformación que Dios ha hecho en la vida de cada hijo suyo. En otro tiempo morábamos en tinieblas. En otro tiempo éramos incrédulos acerca de Cristo. En otro tiempo éramos desobedientes al Evangelio. Y durante todo ese tiempo, se hayan sido 10 años, o 20 años, o 40 años o más, morábamos en las tinieblas. Pero una vez escuchamos el Evangelio, una vez escuchamos acerca de aquella piedra sobre la cual debemos fundar nuestras vidas. Una vez escuchamos de aquel libertador, aquel autor de la vida. Y al creer en él, fuimos llamados de las tinieblas, la condición pasada, a su luz admirable. Ahora es totalmente otro estudio, pero uno puede rastrear el uso de luz y tinieblas en la palabra de Dios. Y desde Génesis 1, Dios distingue los dos y dice, la luz es buena y las tinieblas es apartado de la luz. Y casi siempre, con muy pocas excepciones, la luz representa lo bueno, lo positivo, lo divino, y las tinieblas representan todo lo contrario. Dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, su luz maravillosa, su luz estupenda, su luz, mis hermanos, que es la nueva vida que tenemos en Cristo. Hoy el mensaje es muy simple. Ahora, simple no es sinónimo de corto, no se confundan. Simple significa que es fácil de entender, no necesariamente breve. Vamos a ver el origen de la luz, las características de la luz y el propósito de la luz que tenemos en Cristo Jesús. Primeramente, el origen de esta luz. Vayan a 1 de Juan, capítulo 1, unas cuantas páginas a la derecha. 1 de Juan, capítulo 1, y el versículo 5. Capítulo 1, verso 5. Dice, y este es el mensaje que oímos de él. Ahora, no se confundan. Juan escuchó un mensaje como los demás discípulos. De él, de Cristo. Y el mensaje que Juan escuchaba de Cristo en su vida terrenal es esto, que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Hay muchas descripciones de cómo es Dios. Dios es justo, es recto, es perfecto, es santo. Pero a veces hay cosas que dicen que Dios es algo algo tal vez tangible o visible. Y uno de ellos es que Dios es luz. Ahora, no es que la luz es Dios, sin embargo, pero Dios es luz. Y Dios es tanta luz y su esencia es luz y en él no moran las tinieblas. Ahora bien, es importante entender esto. Porque si Dios es luz y nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, nos habla de una vida nueva que encuentra su origen ¿dónde? En Él mismo. La vida nueva que Dios nos ha dado. Debemos entender eso. La vida cristiana encuentra su origen en Dios. No estoy hablando de una reforma humana. Que alguien que está en X vicio decide dejarlo y reforma su vida lejos de Dios, alejado de Dios. No. Esta vida en luz encuentra su origen en Dios porque Dios es el que otorga la nueva vida. Él es el que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero curiosamente, no solamente Dios es llamado luz en su palabra. Van a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, y van a encontrar que aparte del Padre, el Hijo también es luz. Cantamos hace un momento un himno intitulado Jesús es la luz del mundo. Y como son
los buenos cánticos, los buenos himnos, los buenos coros encuentran su origen en la palabra de Dios. O sea, no tiene nada que ver con el ritmo, ni cuán largo, cuán corto que sea, sino si esa verdad se encuentra en la palabra de Dios, es buen cántico. Juan 8, verso 12. Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Ahora sabemos que Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Cristo nació en Belén, literalmente Dios vino a morar, a habitar entre la humanidad. Y Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Ahora bien, cuando Cristo vino, ¿todos creyeron en Él? No, una gran parte no creyó en Él. A los suyos vino y los suyos no le recibió, dice la palabra de Dios. La mayoría rechazaron a Cristo. Por eso dice el pasaje, el que me sigue no andará en tinieblas. Aunque Cristo, la luz del mundo, descendió a este mundo tenebroso, no por el simple hecho del que haya venido, que todo el mundo ya disfruta la luz de Él. Está a su alcance, está accesible, pero no todos disfrutan esa nueva vida que Cristo nos ha dado. Hay una condición, y es el que me sigue no andará en tinieblas. Y esto es lógico. Si yo tuviera una lámpara aquí, la puedo ofrecerle a usted. Puede decir, aquí está la lámpara, ande por ahí, en la oscuridad. Y por usted recibir esa luz, puede caminar sin tropezar. Pero si usted rechaza esa lámpara, va a andar con la misma oscuridad como si nunca hubiera luz. Y así es en el ámbito espiritual también. Cristo, la luz del mundo, vino a morar entre los hombres y su luz, su nueva vida está accesible, ofrecido a todos. Sin embargo, no todos siguen, no todos aceptan, no todos creen en Él. Y los que no le siguen todavía andan en tinieblas. Ahora bien, vayan a Apocalipsis 22. Dios Padre es luz, el Hijo es la luz del mundo. Apocalipsis 21, verso 23. Habrá un lugar y un tiempo cuando la luz de ambos se van a manifestar. Está en la Nueva Jerusalén, la gloria, el paraíso. Apocalipsis 21, verso 23. Y la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna, para que resplandezcan en ella. Imagínense, ¿cómo sería el mundo si desaparece el sol, la luna? Oscuro, totalmente oscuro. Aún con las luces que tenemos en las casas y en las calles, no es nada comparado con la luz que nos da el sol, lo saben. Lo sabemos todos. Pero esta ciudad no necesita sol ni luna, porque tiene una fuente de luz aún más resplandeciente y poderosa que el mismo sol y luna. Dice verso 23 a continuación, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Mis hermanos, los que estaremos en el cielo vamos a disfrutar en gran manera esa claridad de Dios Padre y de Dios Hijo. Una claridad tan dulce, tan grata, tan poderosa, que ni siquiera la luz del sol y la luna puede compararse con ella. Ahora bien, vayan a Efesios capítulo 5, porque si Dios, el Padre, y Dios, el Hijo, son el origen de esta luz, entonces, ¿dónde estamos nosotros? Si nosotros hemos creído en Cristo como Salvador y Señor, ¿cuál es nuestro papel en cuanto a la luz? Bueno, si Dios es nuestro Padre, somos sus hijos. Y si Él es luz,
qué término más apropiado, sino llamarnos hijos de luz. Efesios 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. La vida pasada, la vida vieja. Mas ahora sois luz. ¿En dónde? En el Señor. Andad como hijos de luz. Mis hermanos, debemos entender que aun siendo creyentes, la luz no origina con nosotros. Presumido, soberbio aquel que cree que la luz origina con él. Ya estoy reformado, ya mi vida ha cambiado, ya soy el origen de mi propia luz. No, dice Pablo, sois hijos de luz, sí, pero esa luz es en el Señor. Seguimos siendo afectados positivamente por la luz de Cristo. Juan capítulo 9, vamos allá, Juan 9. Ya leímos, ¿verdad? En Juan 8 que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero ¿qué pasa ahora? Que Cristo vivió, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Ya físicamente no está en el mundo. Lo sabemos, físicamente no. Juan 9, versículo 5. Dice, entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. O sea, como ya establecimos, en el mundo él estaba la luz. Pero noten cómo él pone una condición, entre tanto, o sea, un tiempo límite. En el momento en que no esté yo en el mundo, tiene que haber otra fuente de luz. ¿Quiénes creen ustedes que serían las fuentes de luz, sino los hijos de luz? Nosotros mismos. La luz que tenemos no proviene de nosotros. Simplemente es una reflexión de la luz de Dios. Y la mejor ilustración es la relación entre el sol y la luna. El sol es la fuente de la luz. La luna, según nos dicen, no es que la haya visitado, es una piedra muerta. La única luz que resplandece de la luna es del sol. Es interesante que ni siquiera es 100%, o sea, la luna le pega al sol día tras día tras día, todas las horas del día, y no tiene la misma fuerza que tiene la luna. Según entiendo, menos de un 10% de los rayos del sol que le pegan a la luna es lo que la luna realmente resplandece. Punto es, si no fuera por el sol, la luna no tendría luz. Piensen nosotros, si no fuera por Cristo, no habría luz en nuestra vida. Y no es que seamos una réplica de su luz, igual como la luna no es una réplica exacta del sol. Absorbe mucho, pero refleja muy poco. Quiera Dios que nosotros fuéramos tan resplandecientes en el ámbito espiritual como nuestro Señor. Pero basta con ser un hijo de luz y reflejar la luz que Él nos demuestra. Ahora bien, ¿cuáles son las características de un hijo de luz? Efesios 5 de nuevo, quiero que vayan allá. Efesios 5. Porque obviamente cuando hablamos de términos espirituales, de luz y tinieblas, no estamos hablando de que, bueno, ya mi rostro es más resplandeciente que el otro y ni nada visible tal vez, nada palpable tal vez, en ese sentido de luz y oscuridad. Pero sí hay características de hijos de luz. Y aquí es el fruto del Espíritu. Verso 8 de nuevo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien rehuidlas. El fruto del Espíritu de Dios es evidencia de luz en nuestras vidas. Aquí en Efesios hay una pequeña lista, bondad, justicia, verdad, pero ya en Gálatas la lista es más extensa. Vayan a Gálatas 5. Y muchos conocen tal vez de memoria esta porción. Gálatas 5, versos 22 y 23.
Mas el fruto del Espíritu es caridad o amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 9 manifestaciones, 9 evidencias del fruto del Espíritu, que es la luz de Dios en nuestras vidas. Hace, creo que 1 o 2 años, prediqué acerca del tema, el fruto del Espíritu en la vida de Jesús. Y uno puede rastrear los evangelios y ver cómo cada fruto del Espíritu se manifestó grandemente en la vida de Jesús. Ahora bien, es imposible como ser humano ver tu vida en muy corto tiempo que yo te veo en una semana, relativamente hablando, y decir si usted sí tiene las manifestaciones del fruto del Espíritu en su vida. A ver si usted está resplandeciendo esa luz de Dios. El que podría mejor contestar eso es usted y el mismo Dios. Es su vida marcada por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, eso es resplandecer la luz de Dios en su vida. Pero si en su vida más bien se encuentran las palabras en versos 19 al 21, obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. Eso no es luz. Esas son las densas tinieblas. Y si Cristo nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, significa que esas obras de la carne, ¿dónde quedan? Atrás. Quedan atrás. Ya nuestra vida en Cristo es diferente. Así que el fruto del Espíritu es característica de la luz de Dios en nuestra vida. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Verso 19 al 21. Cristo habló mucho de la luz, pues es lógico, Él es la luz del mundo. Y aquí encontramos Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz porque sus obras no sean rehuidas. Mas el que obra la verdad viene la luz para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. La luz expone el error. Jesucristo vino al mundo y fue rechazado por muchos porque ellos no quisieron aceptar que fueron pecadores. No quisieron aceptar que la luz de Él exponía su necesidad de un Salvador. Y les digo, uno que no quiere un mensaje sobre algo que están haciendo o cometiendo, demuestra que aborrecen la luz. Un pequeño ejemplo, solamente para que tengan idea. Si yo digo, antemano, el próximo domingo voy a predicar de un pecado de robar en el trabajo. Robar recursos o robar tiempo, ser deshonesto, ser mal trabajador. Y eso es usted. Yo sé que es una situación hipotética, ¿verdad? Pero suponiendo que así fuera, ¿querría venir usted la otra semana a escuchar ese mensaje? Para nada. Porque las tinieblas aborrecen cómo la luz expone su error. Y cada vez que abrimos la palabra de Dios, estamos exponiéndonos a la luz de Dios. Cristo lo hizo cuando Él vino. Era la luz manifestada y revelada a todo el mundo. Por eso cada persona que venía a su encuentro tenía que ver su propia condición de pecador en necesidad de un Salvador. Muchos por no querer ese sentimiento de convicción,
lo rechazaron. Pero gracias por aquellos que reconocieron que esa exposición de su pecado no era para su mal, sino para su bien. Mis hermanos, cuando un doctor tiene que hacer una intervención de cirugía y tiene que abrir para llegar al problema, nadie va a decir que estás en algún mal. Estás en algún bien. Estás sacando de tu interior algo que está dañino y perjudicial para tu salud. Y así, mis hermanos, la luz de Cristo Jesús expone el error en nuestras vidas con el fin de que ya no vivamos con ese problema, con ese pecado, con lo que haya sido que hemos dejado entrar a nuestras vidas. Seguimos, vayan a 2 Corintios capítulo 6. Estamos viendo características de hijos de luz, fruto del Espíritu, exposición del error. Y aquí hay uno, que no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. 2 Corintios 6, verso 14. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En el sentido físico, ahora mismo este lugar está siendo gobernado por la luz, ¿verdad? Uno que otra sombrita por aquí, pero sí hay bastante luz aquí, ¿verdad? Si usted regresa esta noche y es el primero en entrar y las luces están apagadas, entonces lo que reinaría aquí sería la oscuridad. Pero el momento que encendemos la luz, comienza a reinar de nuevo la luz. Pero es imposible que en un lugar cohabiten la luz y las tinieblas. No hay comunión, no hay acuerdo. Son totalmente opuestos, mis hermanos. Y pensándolo, cuando pensamos en el frío y el calor, sí son opuestos, pero cuando cohabitan o cuando coexisten, lo llamamos ¿qué? Tibio, ¿verdad? Ni agua caliente, ni frío, sino agua tibio. No existe tal paralelo en la luz y las tinieblas. O hay luz o hay tinieblas. Y eso es lo que Pablo nos expresa, no solamente para explicar la verdad física, sino la verdad espiritual. Que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, porque o uno es gobernado por el Espíritu o gobernado por la carne. En un momento dado en mi vida, yo estoy siendo gobernado por el Espíritu de Dios o por la carne. Estoy manifestando las tinieblas o la luz en mi vida. Es imposible manifestar los dos al mismo tiempo. Y si eso es cierto, no deberíamos entonces juntarnos en yugo desigual con los incrédulos. Mis hermanos, Dios ha formado algo muy, muy hermoso que se llama la iglesia. La iglesia. Y no está hablando de un templo, por supuesto, sino de un grupo de creyentes, hijos de luz, que cuando venimos aquí es para fortalecer nuestra fe, es para tener compañerismo los unos con los otros, compañerismo que no puedo tener con un incrédulo. Ahora sí debemos compartir nuestra fe con los incrédulos, pero el día de mañana, si usted quiere hacer una prueba, y usted dice, bueno, yo quisiera hablar con mi compañero incrédulo acerca de la bendición que tuve en la casa de Dios, de lo que hablamos en la palabra. Ahora, si es que te deja hablar, no le va a llamar la atención, no le interesa. De igual forma, si él te quiere hablar de X o otro evento en cual participó, en vicios, no le debería interesar. No hay comunión, no hay comunión. Así que la comunión que los hijos de luz tenemos es con los demás hijos de luz. Por eso somos mandados a no dejar de congregarnos. ¿Por qué va a pasar? Si no recibimos aumento y fortaleza y comunión de otros hijos de luz, ¿de dónde lo vamos a buscar?
¿De las tinieblas? No. Porque en vez de ser comunión para bien, va a ser compañerismo para mal. Mis hermanos, debemos agradecerle a Dios por el lugar que tenemos, la familia de Dios que tenemos. Yo sé, mis hermanos, que todos somos diferentes y hasta podemos pensar diferente en ciertas cosas, pero el vínculo que nos une es más fuerte que cualquier división que pudiera haber. Lo que nos une es nuestra fe en el Señor Jesucristo y ser un hijo de luz. 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Qué otra característica hay de los hijos de luz? Tesalonicenses 5, versículos 5 al 8. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos de día estemos sobrios, vestidos de coto de fe, de caridad y la esperanza de salud por yelmo. Los hijos de Dios son llamados a velar y ser sobrios. Ser sobrio es moderado, templado, en este caso, no borracho. No me cabe en la mente un disque creyente que no ve problema con emborracharse. El hijo de luz, bíblicamente, es mandado a alejarse de aquello que le quita de su sobriedad. Yo creo que muchas cosas, aparte del alcohol, caben ahí, porque muchas cosas te pueden sacar de tu juicio cabal. Drogas, tanto los que son ilícitas como los que recetan los doctores. Punto es, el creyente es mandado a ser sobrio. Mis hermanos, yo no sé por qué, no estoy diciendo esto por nada específico, pero seguramente ayudará a todos. El creyente es mandado a echar nuestras ansiedades sobre Él. El remedio no está en la botella, ni está en la vaina de marihuana. Eso no es el remedio. Eso no es el alivio que viene de parte de Dios. Cuando hay ansiedades, cuando hay problemas, cuando hay una mente aturdida, el que recibe nuestras ansiedades con todo gusto es el mismo Señor. Hijos de luz acuden al Señor en momento de dificultad. Los que son de la noche, pues ya buscan el remedio en la botella o en cualquier otro vicio. Colosenses 1. Colosenses 1, versos 12 y 13. Características de hijos de luz. Colosenses 1, versos 12 y 13. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo no sé cuántos pueden identificarse con esto. Cuando yo era chico, ¿qué edad tendría? No sé, tal vez 6, 8 años, seguramente. Seguramente ya para los 10, 12 ya estaba mejor. Pero tenía un miedo de la oscuridad. No podía dormir con las luces apagadas de mi habitación y la puerta cerrada. Tenía que dejarla abierta un poquito para que entrara un poco de luz. El problema es que compartía un cuarto con mi hermano. Y yo no tenía ese problema de la luz, sino él le encantaba dormir en la oscuridad. Así que teníamos un pleito de cerrar la puerta, yo abrí la puerta, cerraba la puerta, ya saben. Me llama la atención este pasaje porque habla que Cristo nos libró de la potestad de las tinieblas. Cuando era chico, las tinieblas tenían una potestad negativa en mi vida. Me paralizaba, me infundía temor. Gracias a Dios, hoy en día no me molesta eso. Pero yo sé que hay quienes que sí. Literalmente, las tinieblas no pueden siquiera andar por este santuario con luces apagadas. Causarían miedo, ni digamos un sótano, frío y oscuro.
Hay una potestad hasta en las tinieblas físicas, cuanto más en el ámbito espiritual. El poder de las tinieblas espirituales es verdad, es verdad. Cristo nos ha librado de esa potestad de las tinieblas. Y quisiera pensar, mis hermanos, en esta ilustración para que entendamos bien lo que Cristo hizo por nosotros. Imagínense que usted es preso, está en la celda oscura y fría. Y viene alguien y abre tu celda y te libra de esa potestad que tenía en cautiverio. Y usted sale de ahí feliz de la vida. Y de unas cuantas semanas disfrutando la libertad. Pero curiosamente, de vez en cuando, regresas a la celda por tu propia cuenta. Te metes adentro, cierra la puerta y usted mismo se pone el candado por fuera. ¿Por qué haría eso? Eres libre. Alguien te libró. No tienes que estar más bajo el poder de las tinieblas. Eso es la misma locura. Si un hijo de luz, librado de la potestad de las tinieblas por Cristo Jesús, cuando vuelve al reino de tinieblas, cuando se aleja de los caminos de Dios por andar en caminos tenebrosos. Y no está hablando de alguien que niega al Señor, que definitivamente es apóstata, aunque rechaza toda la verdad. Está hablando de un creyente que por un periodo, una semana, un mes, un año, decide darse su gusto en el mundo. Mis hermanos, no te metas bajo la potestad de las tinieblas, porque eres hijo de luz, eres hijo de luz. Ese lugar ya no es para ti. Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y no solamente eso, porque fue una cosa que nos libra de las tinieblas, pero también nos trasladó, nos transportó al reino de su amado Hijo, y ese reino es un reino de luz, es un reino de vida, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Ahora, la última cosa que vamos a ver, Mateo 5, y es el propósito de los hijos de luz. Y antes de leer este pasaje, quisiera explicarles algo. Espero que lo entiendan como yo lo entiendo. ¿Quién es el adversario del creyente y de Dios? Satanás. ¿Alguien sabe otro nombre para Satanás? Lucifer, ¿verdad? ¿Sabe qué significa Lucifer? Es como estas dos palabras, luz y faro. Interesante. ¿Cuál es el trabajo de Lucifer, de Satanás, antes de su caída? ¿Se recuerdan, mis hermanos, que él era un querubín? Uno que literalmente, como faro de luz, portaba la luz de Dios. Eso era su trabajo. Ezequiel 28, Isaías 14 nos habla de esto. Ahora, por su soberbia, él fue arrojado a la tierra y eventualmente irá al lago de fuego. O sea, ya no, él no porta la luz y la gloria de Dios. Él perdió ese puesto. Mala decisión de parte de él, por supuesto. Pero perdió, ya no es Lucifer, faro de luz. Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, permíteme explicar una pequeña ilustración. Si te ha pasado, no lo sé, créeme que no lo sé. Usted tiene años haciendo algo, algún trabajo, y lo haces bien. Y un día cometes un error, grave error, y pierdes su trabajo. Ya no tienes ese puesto de prestigio que antes tenías. Y entra otro nuevo a tomar tu lugar, a reemplazarte. ¿Cuál sería tu actitud hacia el reemplazo? Envidia, tal vez odio,
aversión, tal vez quisiera hacerle sabotaje. ¿Se han preguntado ustedes por qué Satanás aborrece a los hijos de Dios? Y esto no es ser chistoso ni nada. Le quitamos el trabajo. El trabajo de Lucifer, como faro de luz, era portar la luz de Dios. Por su pecado, él perdió ese trabajo. Ya no le corresponde. Cristo es la luz del mundo. Y él también nos llama, en versículo 14, ¿qué? Vosotros sois. Ahora bien, ¿cómo yo puedo decir nosotros? ¿A quién está hablando Jesucristo aquí? Sus discípulos, creyentes. Por eso puedo decir nosotros, tal como ellos. Vosotros sois la luz del mundo. ¿De dónde origina esa luz? De Dios. O sea, nosotros, no es que me voy a llamar Lucifer, pero nosotros tenemos el trabajo que él antes tenía, portando la luz de Dios. Por eso él aborrece y quisiera hacer sabotaje a cada uno que es hijo de luz, por la amargura y la envidia que él tiene. Ahora, si eso es así, y yo creo que es así, el propósito de los hijos de luz es dirigir la gloria y la atención a nuestro Padre que está en los cielos. Pero para que eso pase, la luz no se puede esconder debajo de una canasta. Dios no está de agrado con cristianos a la secreta, cristianos encubiertos, cristianos clandestinos, quienes hacen todo lo posible para enmascarar su identidad como hijos de luz para poder evitar pleitos. El hermano Jaime enseñó a los varones hace un par de horas, de que a veces somos excluidos por ser creyentes en el trabajo. Gloria a Dios por eso. Porque si nosotros manifestamos nuestra luz, los que moran en tinieblas no quieren que la luz los exponga. Pero si uno encubre su luz y habla como hablan los impíos, y actúa como actúan los impíos, y conversan como ellos, está escondiendo su luz. Y esa luz que tiene no está haciendo el efecto, mucho menos dará gloria, mucho menos glorificará a nuestro Padre que está en los cielos. La luz verdadera produce buenas obras, que a su vez resulta en gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo, y lo tenemos en el salón de aquel lado: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo ¿cómo? A la gloria de Dios. Para su gloria. Para su gloria. Filipenses 2. El propósito de los hijos de Dios es dirigir gloria a nuestro Padre que está en los cielos, para que los que no conocen a nuestro Padre que está en los cielos lo puedan conocer. Enmascarando nuestra identidad verdadera no ayuda. No ayuda. Sino vivir a la altura de nuestro nombre como hijos de luz, sí, dirige a la gloria a Dios. Filipenses 2, verso 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Entre más densa la oscuridad, más sobresaliente es la luz. Si yo enciendo un pequeño fósforo aquí, no se ve tanto porque hay mucha luz. Pero regresa a medianoche con luces apagadas y el mismo fósforo, wow, ya se ve. Hermanos, vivimos sin duda en un ambiente tenebroso en el mundo. Literalmente tenebroso. De tal manera que aún siendo, no es que lo estoy aprobando, pero siendo 50% cristiano, ya hace gran diferencia con el mundo. No estoy diciendo que hay que vivir 50%, no hay que vivir al 100%. Lo que estoy diciendo es que no es que hay que hacer gran cosa para ser tan diferente a este mundo.
Este mundo está tan patas arriba, mis hermanos, que decir algo tan sencillo de la palabra de Dios causa escándalo en el mundo. Causa gran escándalo. Somos llamados, como dice Pablo aquí, a resplandecer como luminares en el mundo. Uno mira afuera en una noche sin nubes, ¿verdad? Y no se ve una sola estrella. Tal vez se ve uno. ¿Cuál es el que sea grande? El que está en el norte, ¿verdad? No es planeta, creo que es una estrella. La que resplandece más. ¿El Polaris? Gracias, hermano. La estrella polar. Como quiere que se llame. Se ve uno bien resplandeciente, ¿verdad? Pero se ven muchísimos más. Con el ojo desnudo. Mis hermanos, Dios no manda al pastor a ser esa superestrella. No manda al diácono a ser la superestrella. No manda a los líderes a ser superestrellas y que el mundo lo vea a ellos. Sino ¿cómo? De los hijos de Dios, los hijos de luz, de resplandecer como luminares en el mundo. A cualquier lugar donde esté el Hijo de Dios, sea en el trabajo, sea en el vecindario, sea en cualquier ámbito. Que resplandezca como el hijo de luz o la hija de luz que Dios le ha hecho. Bueno, Éxodo 34. Éxodo 34. A veces cuando ustedes se van de vacaciones a un lugar caliente, por una semana o 2 semanas, regresan un poquito diferente, ¿verdad? No estoy hablando de nada más y nada menos, sino el rostro, ¿verdad? Si usted fue al Caribe por 2 semanas, va a regresar un poquito más bronceado. Es lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la exposición a mayor luz en ese lugar hace efecto en su rostro. Éxodo 34, miren versos 28 al 30, dice la Biblia, y él estuvo allí con Jehová. Esto es Moisés. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tabla las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado. Paremos ahí. 40 días en íntima comunión con Dios. De ayuno, pero ayuno total. Ni pan ni agua. Pero otra cosa, por 40 días Moisés ni siquiera se había visto en un espejo. Yo no sé cuánto tiempo dura usted sin verse en un espejo. Yo creo que lo más común es cuando está preparando un vistazo por lo menos, ¿verdad? Arreglar algo en la cara antes de presentarse al mundo. Imagínese 40 días de no mirarse en el espejo. ¿Cómo estaría esa gran barba tal vez, verdad? Pero algo que él no sabía es que su rostro había cambiado. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia de Dios. Dice el versículo 30. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés. Y aquí la tez de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de llegarse a él. El que había estado en la presencia de Dios no percató que la presencia de Dios tuvo tanto efecto en su vida, pero los demás sí. Mis hermanos, seguramente durante la vida cristiana habrá periodos cuando usted no se da cuenta del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual que ha dado. Porque usted no se mira en el espejo, espiritualmente hablando, pero los demás percatan. Los demás percatan cuando usted ha estado en la íntima presencia, en la comunión, en la entrega, en la dedicación a la palabra de Dios, no de una forma física, sino en su forma de hablar, de pensar, de actuar. Dice, wow, ¿cómo era este hermano hace un año? ¿Cómo está ahora? Muy diferente. Dios lo ha cambiado. Ha estado en la presencia de Dios y tal vez él mismo no tuvo siquiera la iniciativa de mirarse en el espejo a ver cómo ha cambiado su vida, pero Dios lo ha cambiado. Yo me doy cuenta. Mis hermanos,
cuando estamos en la presencia de Dios, su presencia hará efecto en nuestras vidas. Vamos a regresar a 1 Pedro 2. Estamos por terminar. 1 Pedro 2, verso 9. Este es el propósito por el cual Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz. 1 Pedro 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis, aquí está, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado a las tinieblas a su luz admirable. La razón por la cual Dios nos hace resplandecer y que Él nos brinda de su luz y nos transforma la vida es para que anunciemos, para que hablemos de qué, las virtudes, el poder de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, la vida de un hijo de luz es de continuo agradecimiento al Señor. Yo sé que en la carne podemos tratar de acaparar el crédito por los diferentes logros en la vida. Yo lo he escuchado. Fulano, ¿cómo llegaste a esa posición? No, es que me fajé mucho. Trabajando día y noche, por eso tengo esta cosa. Fulano, ¿cómo hiciste eso? No, mucho sacrificio y yo hice. Ya. Creyente, esa transformación de tinieblas a luz, ¿cómo fue hecho posible? Porque alguien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo no voy a tratar de tomar el crédito por la transformación que Dios hace en mi vida, sino voy a anunciar a cualquier persona que escucha las virtudes, el poder de aquel que me llamó. Porque si lo hizo para conmigo y para contigo, lo puede hacer con cualquiera. También a ti te puede sacar de las tinieblas y hacer partícipe de su luz admirable. Pero muchos formas de decir las cosas, pero todo llega al mismo punto una y otra vez. Y es que el Hijo de Luz tiene que resplandecer. Si nuestras luces no están encendidas, nadie nos va a creer. Lucas 12, vamos a terminar con esto. Lucas 12. ¿De qué sirve un faro si su luz está apagada? Puede estar el faro ahí muy alto, pero de noche ahí está el marinero buscando dónde está la tierra. Y el faro por no dejarse brillar, el faro por no tener la luz encendida, no le avisa al marinero que ahí está la costa, que ahí están las rocas, que ahí va a chocar. Pero media vez ese faro deja brillar su luz, mis hermanos, puede proveer protección y seguridad a cualquier marinero. Lucas 12, verso 35, dice la palabra de Dios: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas. El contexto es en cuanto a la venida del Señor, pero quisiera enfocar más en la frase: que tengan vuestras antorchas encendidas. Que nuestra luz de Cristo Jesús esté encendida, no solamente cuando están aquí en presencia de los demás santos. No solamente, sí aquí, pero también, mis hermanos, en cualquier otro lugar donde estemos. El cristiano no debería ser luz aquí y oscuridad afuera. Luz aquí cuando estoy con hijos de luz y oscuridad cuando estoy con hijos de tinieblas. Que nuestras antorchas estén encendidas en cualquier lugar donde estemos. Echémonos las obras de tinieblas y vistámonos del Señor Jesús, dice Pablo en Romanos capítulo 13. Así que una pequeña enseñanza, mis hermanos, una exhortación a dejar brillar nuestra luz, por más incómodo que hagamos sentir a los demás o que nos hagan sentir a nosotros. Dejemos brillar esa luz de Cristo Jesús. Vamos a orar.
Padre Celestial, origen de luz, gracias por lo que vimos en tu palabra esta mañana, por esa gran transformación que nos ha hecho, rescatándonos del reino de tinieblas, de oscuridad, y traspasándonos al reino de luz, el reino de tu amado Hijo. Señor, no hay cosa mejor que ser partícipe de este reino de luz. Sin embargo, no nos salvaste solamente para ser trofeos, sino para que seamos luminares en el mundo. Somos faros de luz en este mundo de tinieblas. Sabemos que Satanás no está contento, pues él tenía ese trabajo, lo perdió. Ya nos toca a nosotros portar la luz de Dios por doquier. Señor, que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia y orgullo como cayó Satanás, Lucifer, sino que podamos estar atentos a tu enseñanza, de anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Que cada día sea nuestra oración diaria, nuestro reto alto de vivir como hijos de luz. Y cuando, Señor, nos hemos desviado, cuando hemos opacado esa luz, danos de nuevo el deseo de dejar brillar nuestra luz, porque los días de tu venida se acercan. Tanto anticipamos ese evento y tanto deseamos que nuestras antorchas estén encendidas para tu venida. Padre, gracias una vez más por esta oportunidad y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén.